Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tengo el honor de contar como invitado, primero que nada, un gran amigo, comunicador social, coordinador del Partido Socialista Unido de Venezuela por el Estado Anzoátegui. Ha sido presidente venezolana de televisión, igualmente ha sido ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y actualmente es alcalde del municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui. Si quiere interactuar con nuestro invitado, hágalo a través de la etiqueta Luis José Marcano por TV, a través de las redes sociales Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Bienvenido, Luis José. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias por estar aquí. A ti. Quiero que comencemos un poco conversando, antes de entrar en la gestión como alcalde, sobre temas de actualidad. Tú que siempre has sido muy buen analista político y siempre has seguido muy de cerca el tema noticioso. Quisiera que habláramos un poco sobre algunos temistas que están en el tapete, como por ejemplo un balance de lo que ha sido la presencia del presidente Nicolás Maduro en la Organización de las Naciones Unidas. Sí, yo creo que la presencia del presidente Nicolás Maduro, su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas, marca un momento trascendental en medio de la batalla que está librando nuestro país. Nuestro país es un país que durante los últimos 20 años ha estado bajo agresión sistemática, permanente, de parte de poderes transnacionales, económicos, políticos, dirigidos desde los Estados Unidos, que han pretendido, retomar el control sobre nuestra patria, retomar el control sobre nuestros recursos, y eso pues nos ha llevado a una batalla porque nosotros nos hemos dado desde hace 20 años un gobierno independiente, un gobierno soberano, un gobierno que coloca al ser humano en el centro de sus políticas, y eso evidentemente conlleva una confrontación. Hay una confrontación que ha estado vigente durante todos estos años. Y el comandante Chávez fue victorioso en esa confrontación, como victorioso ha sido el presidente Nicolás Maduro en la resistencia, en medio de dificultades severas, la caída dramática del ingreso petrolero, la ausencia ya del comandante Chávez físicamente, que ha implicado evidentemente una cantidad de debilidades para nuestro proyecto revolucionario, pero que la revolución y que el presidente Nicolás Maduro ha logrado sobrellevar. Así que en ese contexto general, en ese contexto de todos estos años, el presidente Nicolás Maduro, con toda la sapiencia que le ha permitido la trayectoria de los últimos años, recordemos, el presidente Nicolás Maduro estuvo más de 6 años como canciller de la República y tiene un manejo muy acertado de la política internacional que ha permitido sostener a nuestro proyecto de pie. Y el presidente Nicolás Maduro hace una lectura del momento, hace una lectura de las conductas de los gobiernos latinoamericanos que se han de algún modo colocado al servicio de los intereses de Estados Unidos, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, naciones desde las cuales gobiernos lacayos han intentado cercar a nuestro país. Y el presidente Nicolás Maduro, es muy importante, creo yo, valorar su presencia en las Naciones Unidas con el antecedente de su visita a China y la magnitud con la cual fue recibido el presidente Nicolás Maduro en China. Con ese antecedente allí muy reciente, un antecedente que manda un mensaje al mundo de hay una gran potencia que es China y que tiene un gran aliado que es Venezuela, el presidente Nicolás Maduro decide ir a esta reunión de Naciones Unidas, donde se pretendió, algunos presidentes latinoamericanos, tratar de cercar a Venezuela. Y el presidente Nicolás Maduro va con la verdad de nuestro pueblo, con una verdad histórica en primer lugar, que ya mencionaba, la batalla de modelos que ha estado durante todos estos años. Y va con un planteamiento concreto. El presidente Nicolás Maduro va y dice, con quien tengamos que hablar, hablaremos. Con quien tengamos que entendernos, nos entenderemos, partiendo del principio de defensa y respeto de nuestra soberanía. Y desmonta de algún modo el presidente Nicolás Maduro, la matriz que pretendió imponerse dentro de la ONU, de que Venezuela era un país acorralado, con una dictadura, con un gobierno contrario a los intereses sociales, etcétera, etcétera. Y queda desmontada toda la narrativa que de algún modo se pretendió crear allí. Así que, por eso te decía, creo que marca un punto trascendente esa visita del presidente Nicolás Maduro a Nueva York, a la sede de la ONU, porque desmonta de algún modo la narrativa que pretendía la derecha internacional montar sobre nuestro país. Ahora, las reacciones de países como Estados Unidos no se hicieron esperar ante el discurso del presidente Maduro en la ONU. ¿Cómo evaluar el discurso guerrerista, agresivo,
del presidente Trump y de sus principales funcionarios? Bueno, es eso, lamentablemente el imperialismo ha decidido colocar a una figura, hay que decirlo, al menos así yo lo creo. En los Estados Unidos los presidentes son electos por las transnacionales, ¿no? Y las transnacionales actúan de acuerdo a intereses económicos y en función de esos intereses colocan figuras que marquen un tono, que marquen un ritmo, que marquen una dinámica. Decidieron las transnacionales durante varios años tener una figura como Barack Obama al frente de la presidencia, demócrata, y mantener un tono. Y ha decidido, en medio de el fortalecimiento de potencias como China, como Rusia, subir el tono. Y lo suben colocando una figura como Donald Trump, a la que pretenden presentar como, bueno, como extravagante, como un tipo que es capaz de decir cualquier cosa, a veces muy absurdas, a veces risibles, etcétera, etcétera, pero que en el fondo lo que esconde es una intención clara de generar una serie de conflictos en distintas partes del mundo. Y en el caso específico de nuestra región, en el caso específico de Latinoamérica, pues obviamente Venezuela es punto focal, es punto central de esa voluntad mundial de generar conflictos. Lo mismo que se pretende hacer en Corea, lo mismo que se pretende hacer en el Medio Oriente. En el caso de Latinoamérica, el punto focal es Venezuela. Por eso, toda la amenaza contra los gobiernos latinoamericanos, bueno, el que se de algún modo establezca alianzas con Venezuela es objeto de sanciones por parte nuestra, un vicepresidente y un secretario de Estado haciendo giras en Latinoamérica para marcar posiciones de presión sobre Venezuela. Así que esa es la dinámica que hoy nosotros enfrentamos. La revolución bolivariana logró vencer las posturas de figuras como George Bush, logró vencer posturas que intentaron de una manera un poco más diplomática los mismos objetivos de desplazarnos de Barack Obama. Y estoy absolutamente convencido, y al paso de 2 años ya lo hemos visto, que esta subida de tono con figuras como Donald Trump también las vamos a vencer. Pasarán los años, y así como se dijo en un momento, bueno, Bush será el que tumbe a Chávez, será ahora Obama el que tumbe a Chávez o el que tumbe a Maduro, pasarán los años y quedará claro en la historia cómo la revolución bolivariana, con su liderazgo, con sus presidentes, logra desplazar las figuras imperiales. El presidente Maduro dijo en las Naciones Unidas que estaba dispuesto inclusive a que se abriera una averiguación internacional y citó al FBI sobre el tema del magnicidio frustrado. ¿Sí? ¿Qué opinión te merece eso? Sí, un poco lo que te decía, el discurso del presidente Maduro desmonta porque deja sin argumentos al adversario. El adversario dice, en Venezuela existe una dictadura que oprime a la gente. El presidente Maduro va y dice, es totalmente falso y aquí hay unos hechos que lo comprueban. Aquí hay un hecho claro, aquí hay un acto público, notorio, comunicacional, un intento de magnicidio, o mejor dicho, un magnicidio frustrado que se generó en nuestro país, y hay unas pruebas que comprometen a un conjunto de actores. En primer lugar, a un conjunto de actores políticos, dirigentes de la política de derecha en Venezuela, que ahora se refugian en Colombia, como por ejemplo Julio Borges. Aquí están unas pruebas. No investigaremos solamente nosotros con nuestros organismos, que tenemos el derecho a hacerlo y a proceder legalmente, sino que ofrecemos al mundo intervenir para investigar, para comprobar y proceder a las sanciones. Eso obviamente desmonta. ¿Por qué? Claro. Porque los organismos de derecha transnacionales no van a venir a hacerlo, ¿no? Entonces quedan en evidencia ante el mundo. Y más allá de los gobiernos, más allá de las transnacionales de la comunicación, los pueblos ven, los pueblos oyen. Y el pueblo colombiano ve, y el pueblo colombiano oye, el pueblo argentino, el pueblo de Brasil, el pueblo de Perú, y el pueblo genera sus posturas frente a esto. ¿Sí? Por eso te decía, es trascendente la visita y el discurso del presidente Maduro. Ahora, ¿no vendrían en tal caso o no vienen, primero porque no les interesa, o no vienen realmente porque hay conexión entre ellos y lo que sucedió? Hay de todo un poco. Entre las noticias que surgieron al calor de la reunión de las Naciones Unidas, hubo una muy particular que ellos pretendieron hacer pasar por debajo de la mesa, pero es delicada, ¿no? El regaño del presidente Trump al presidente Iván Duque de Colombia por la forma en la cual se generó el magnicidio. Fue tapado, ¿no? mediáticamente. Claro, fue tapado, pero surgió, pues Claro. se dio a conocer, salió la información. Hubo un regaño expreso al presidente Duque porque de algún modo Colombia es la nación y es el gobierno al cual se le ha asignado la batuta en la agresión contra Venezuela. Es decir, Colombia es la punta de lanza hoy de la agresión contra Venezuela. En Colombia se refugian los venezolanos que pretenden el derrocamiento de la revolución. En Colombia se concentran los recursos económicos, abiertamente los Estados Unidos asignan recursos económicos a Colombia, los recursos armamentísticos,
¿no? Desde allá se trajeron los drones y se trajeron los equipos que utilizaron en el magnicidio, es decir, juega el papel protagónico y no ha cumplido. Así como ha fracasado la derecha venezolana, fracasa también el gobierno colombiano y se lleva su regaño del presidente Donald Trump. Entonces te decía, hay de todo un poco. Hay desde no vamos a investigar porque obviamente estamos comprometidos en eso, y hay también desde, bueno, no vamos a investigar porque pudiéramos incluso salpicar a otros Claro. que directamente no estuvieron involucrados. Cambiando un poco el tema y aterrizando en el panorama nacional, siempre te hemos escuchado hablar de una Venezuela productiva, de un cambio de modelo. El presidente nos presenta un programa económico. ¿Qué valoración haces en este corto tiempo de la implementación de ese programa? ¿Qué resultados? ¿Cómo los ves? Bueno, ya ha pasado un mes de los anuncios centrales del presidente Nicolás Maduro, un programa que claramente en su nombre describe los objetivos y la intención, recuperarnos de la severa crisis que se nos ha inducido, de la severa crisis que también ha cabalgado sobre errores que hemos cometido desde el gobierno bolivariano, desde la revolución bolivariana, un programa que busca generar nuevamente condiciones para crecer, ese crecimiento que el comandante Chávez nos legó. Aquí hay que recordar, aquí hay mucha gente que dice, bueno, ojalá volviéramos al pasado, hay que tener cuidado con eso e identificar de qué pasado estamos hablando. Porque si es el pasado del 98 hacia atrás, es el pasado del 70% de pobreza, el 40% de pobreza extrema en nuestro país. Así hubo en nuestra historia reciente, gracias al comandante Chávez, un periodo de crecimiento de, 1,5 millones de personas que aprendieron a leer, del acceso universal a la salud y a la educación, a la tecnología, las personas bancarizadas, la pensión universal para nuestros adultos mayores. Es decir, hubo un despegue en términos de crecimiento que se ha visto afectado por la crisis económica inducida que cabalga también sobre nuestros errores, como te decía. Ahora, en ese escenario el presidente dice, bueno, vamos a retomar el crecimiento para alcanzar prosperidad. Ahora, ¿cuál prosperidad? ¿No? Alguien podría decir, bueno, ¿qué es prosperidad? Prosperidad puede ser la Bogotá que muestran a través de los medios de comunicación, a la Buenos Aires de los medios de comunicación, es decir, la Bogotá o la Buenos Aires de restaurantes, de edificios, de lujos y tal. Eso podría, digamos, venderse como la prosperidad. No es la prosperidad que aspira la revolución bolivariana. Nuestra prosperidad parte de la igualdad. Todo hombre, toda mujer con derecho a salud, todo hombre, toda mujer con derecho a educación, todo hombre, toda mujer con derecho a la tecnología, todo hombre, toda mujer con derecho a una vivienda digna, todos por igual, que no es la realidad de Bogotá, que no es la realidad de Buenos Aires. Esas son realidades de élites. Claro. Nos muestran el modo de vida de unas élites, no nos muestran la mayoría de los pueblos excluidos. Entonces nosotros, en nuestro concepto de prosperidad pasa por la igualdad. Todos tenemos derechos, todos ejercemos nuestros derechos y en función de eso nos desarrollamos. Entonces, yo partiría de ahí. Obviamente es un momento de quiebre difícil, no es fácil, no podemos aspirar a unos cambios sustantivos de la noche a la mañana. Creo que medidas como, por ejemplo, el ajuste salarial tiende a generar unas condiciones de mejora. No son las condiciones óptimas que nosotros aspiramos, pero evidentemente marcan un punto de quiebre hacia adelante, un punto de quiebre en lo positivo, que tiene que ver fundamentalmente con cambios que tenemos que dar en materia productiva. Nuestra industria petrolera tiene que recuperarse, nuestro campo tiene que generar las condiciones de producción que requerimos y debe haber indiscutiblemente un cambio cultural también anexo al tema económico. No puede ser, en ninguna parte del mundo es así, que un comerciante aspire que si su inversión es 100, entonces su ganancia tiene que ser 1.000, 2.000. Es absurdo, tiene que haber un cambio en eso. En ninguna parte del mundo, un empresario en Europa, cualquier país europeo, hace una inversión y aspira, bueno, márgenes de ganancia de 5%, de 10%, 20%, de acuerdo a circunstancias propias. No es nuestra realidad. Nosotros hemos perdido las proporciones y el plan de recuperación busca también llevarnos a un camino de, hey, ya vamos a ponernos en sintonía con una lógica, con el sentido común necesario. Así que bueno, yo tengo muchas expectativas positivas respecto a esto. Trabajamos de forma permanente para acompañar este plan del presidente Nicolás Maduro y yo creo que va a marcar un antes y un después en la historia económica del país. Es el gran reto del siglo XXI. Nuestro gran reto en el siglo XXI es construir un modelo económico sostenible bajo los principios de la revolución. Antes de irnos al corte, Luis José, el petro entró el pasado 1 de octubre como moneda de intercambio comercial internacional. ¿Qué nos dices al respecto?
Una de nuestras mayores debilidades en términos económicos, que es de las mayores debilidades del mundo entero, es la dominación que se ejerce a través del dólar. Es decir, Estados Unidos domina a los países porque domina su moneda. La moneda marcadora es el dólar. Nuestro país no escapa a esa realidad. Una realidad prácticamente mundial, pero nuestro país es sujeto de esa realidad. Nuestro presidente Nicolás Maduro, en coherencia, en consonancia con la visión del comandante Chávez, que en su momento fue el gran impulsor de una moneda distinta al dólar, con el mismo nombre, el petro en su momento, ha tomado esa idea del comandante Chávez de una forma audaz, de una forma valiente. A Saddam Hussein, lo matan en el momento en que Saddam Hussein, en Irak, pretendió desprenderse un poco del intercambio comercial del dólar para la comercialización del petróleo. A Gaddafi lo matan por las mismas razones. Es decir, retar a los Estados Unidos en términos de decirle, hey, nosotros vamos a generar una moneda que va a permitir que podamos comercializar nuestros recursos en los términos y condiciones que nosotros aspiramos en función de nuestros intereses, obviamente es un reto, es un acto de valentía. No es fácil hacerlo, no cualquier gobierno en el mundo es capaz de hacerlo, el nuestro lo está haciendo. En gran medida por la misma presión que han ejercido sobre nosotros. Así que el petro tiene un carácter económico, pero en lo personal creo tiene un carácter geopolítico trascendente. Que el petro funcione va a marcar un ejemplo para otros países en el mundo. En primer lugar, obviamente, para los países petroleros, claro, que de ver en nosotros un hecho exitoso, podrían también emularlo. Así es. Debo hacer una pausa, Luis José. Al regreso quiero que hablemos un poco de tu gestión al frente de la alcaldía. Seguro. Luis José Marcano por TV es la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy a través de las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. No se aparten, ya venimos. Seguimos con más de su programa Desenlaces, acompañado del alcalde del municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, Luis José Marcano. Luis José, habíamos dejado el tema de la gestión. Sí. Yo quiero comenzar hablando un poco sobre la recolección de los desechos sólidos y la cultura del reciclaje, que veo que ha sido una labor bien importante que te has trazado ahorita como alcalde. Sí, correcto. Fíjate, el tema de la recolección de los desechos sólidos es un tema complejo que está muy vinculado actualmente a las capacidades operativas, sobre todo por el tema transporte, ¿no? La incidencia que tienen las debilidades en el tema transporte en la recolección es determinante. El municipio Simón Bolívar entregó hace unos 3 años la concesión para la recolección de los desechos a una empresa privada. Así se vino trabajando durante estos años, pero en meses recientes ha habido muchas dificultades, entre otras cosas por este tema que te menciono, del tema de transporte. Nosotros hemos tomado una decisión que está en marcha durante estos días, que tiene que ver con la recuperación de la responsabilidad directa, la administración directa del proceso de recolección de los desechos en el municipio por parte de la alcaldía. Hemos activado un plan de emergencia, dada una situación de puntos críticos dentro de la ciudad de Barcelona, especialmente con acumulación de desechos. Activamos un plan de contingencia, un plan de emergencia que hemos desplegado durante estos días y que nos ha permitido ir avanzando en la estabilización. Ese plan de contingencia tiene una duración de 15 días, aspiramos cerrarlo dentro de una semana y a partir de allí avanzar en el desarrollo de un nuevo modelo de gestión de la recolección de los desechos sólidos en el municipio, que tiene que ver no solo con la recolección, sino con lo que tú has dicho, el tema del reciclaje. ¿En qué consiste este nuevo modelo? Bueno, en la triangulación de la alcaldía, el ente responsable por ley, además con su ordenanza municipal, como rector de la política de la recolección y del reciclaje. Luego, una fortaleza que se ha ido construyendo durante estos años que tiene que ver con la organización popular, nuestras comunas, el municipio tiene 39 comunas, de esas 39 comunas, 21 tienen sus bancos comunales y la comuna va a ser el ente operativo, ejecutor de la política de recolección y de reciclaje. Y otro elemento que es la incorporación también del sector privado, de empresas privadas que están vinculadas al procesamiento
de materias propias para el reciclaje. Estamos hablando del plástico, estamos hablando del cartón, estamos hablando del vidrio, entre otros. Solo se mencionó eso como principal. Entonces, con esta triangulación estamos avanzando en la construcción de ese nuevo modelo. Barcelona debe recoger aproximadamente 650 toneladas todos los días de basura para poder tener una ciudad limpia, un saneamiento ambiental óptimo, pero en este nuevo modelo nosotros aspiramos no solamente el tema del saneamiento, que es necesario, que es una responsabilidad de la alcaldía, sino generar también una dinámica económica para nuestras comunas, para nuestra organización popular. Ahí es donde entra la empresa privada como un ente que, bueno, compra a las comunas el plástico, el cartón, el vidrio de una forma ágil, de una forma efectiva, de una forma rápida. Nosotros en la primera semana de aplicación de este plan de emergencia hemos logrado ir, como te decía, avanzando en el tema de la recolección, pero también hemos logrado el arrime de, inicialmente, 10 toneladas de plástico, de cartón, de vidrio, que ya están asignadas a la empresa privada y cuyos recursos benefician directamente a las comunas. ¿Hacia dónde debemos avanzar ahora? Ahora debemos avanzar en la consolidación de ese modelo y la instalación dentro de la ciudad de Barcelona de los equipos para el procesamiento de esos rubros, del plástico, del cartón, del vidrio. Es la visión que tenemos, es una visión que nosotros creemos va a fortalecer mucho las capacidades de nuestra organización popular, porque son recursos que van a ir directamente a las comunidades organizadas. Nosotros estamos lanzando en los próximos días un plan que hemos denominado En Comuna Podemos, que no solo tiene que ver con el tema de la recolección, el tema del reciclaje, sino que también tiene que ver con el relanzamiento de las mesas técnicas de energía eléctrica, las mesas técnicas de agua, las mesas técnicas para el mismo tema de la recolección. Es decir, es nuestro poder popular, el andamiaje social, político, que ha ido construyendo la revolución bolivariana en el territorio, a efectos de vincularse mucho más con el tema de los servicios públicos. Estamos en octubre es un mes de golpe de timón, octubre es un mes de irreverencia, octubre es un mes de combate, y en el espíritu del golpe de timón de octubre de hace 6 años hemos lanzado este plan. En materia de alimentación, Luis José, ¿cuáles son los avances? Sí, todos sabemos las dificultades que hay ahorita en el país. Nuestro municipio tiene potencial para el tema agroproductivo. Nosotros creamos comenzando este año una corporación agroproductiva. Hemos estado trabajando particularmente durante estos días con un plan nacional que instruyó el presidente Nicolás Maduro. El presidente asignó a 8 gobernaciones del país la responsabilidad de la distribución de carne en varios estados. En el caso específico de la región oriental, le correspondió a nuestra hermana gobernadora del estado Monagas, Yelixe Santaella, la cobertura no solo de Monagas, sino también de Sucre, de Nueva Esparta y de Anzoátegui. Hemos estado trabajando en eso. Nosotros hemos logrado el arrime durante la última semana, los últimos 5 días, de un poco más de 150 reses que estamos distribuyendo a través del mercado de Tronconal Tercero, que es el principal mercado de nuestra ciudad de Barcelona. A través de esa corporación agroproductiva hemos establecido un conjunto de alianza con algunas empresas privadas. El municipio desde hace varios meses está en la fase de producción de pan, de tequeños y algunos otros rubros. De hecho, Winston visitó... Por allá te visitamos. Sí, Winston visitó el espacio donde se hizo la presentación. Excelente experiencia. Sí, hemos venido avanzando con eso. Acabamos de crear la Corporación de Comercio Exterior. Estamos enfocados en el tema de exportar. Tenemos un potencial extraordinario y digamos que nuestra obsesión para este cierre de año 2018 va a estar centrada allí, en el tema del aprovechamiento de nuestras potencialidades y recursos para el tema exportador, que nos permita generar una nueva dinámica económica, que nos permita generar ingresos al municipio más allá del tema de la recaudación o las asignaciones nacionales. Así es. Sabemos que ha sido bastante riguroso también en el tema del seguimiento a los precios acordados. Cuéntanos qué políticas ha hecho al respecto. Es un tema complejo porque, bueno, como dicen por allí, no, tú a veces pisas aquí, se te levanta por allá. En el caso del municipio, particularmente de Barcelona, hay algunos puntos focales, ¿no?, que son marcadores del tema económico en términos de los precios. Nuestro Boulevard 5 de Julio, que es un emblemático de la ciudad, y el mercado de Tronconal Tercero que te mencionaba. Bueno, allí hemos estado sistemáticamente, no solo desde el anuncio de los precios acordados. Mucho antes hemos estado realizando operativos, jornadas, abordajes, para controlar un poco la situación allí, que es una situación generada por la misma crisis económica que se nos ha inducido. Entonces, bueno, de forma articulada, los organismos de seguridad, cuerpos militares, organismos como el SUNDE, la CENIA, hemos estado en ese trabajo. En momentos teniendo que aplicar
bajo la ley, obviamente bajo el espíritu de la ley, mano dura contra todos aquellos que han pretendido vulnerar las orientaciones y los precios acordados en el país. Yo no me atrevo a decir que tengamos control absoluto de la situación porque es un tema sumamente complejo, pero en el cual hemos avanzado. Sin duda alguna hemos avanzado. Y la expectativa que tenemos es de ir generando los niveles de control y estabilidad necesarios en los próximos meses. Repito, es un tema complejo Claro. el hacerlo cumplir. Depende mucho no solo de la voluntad de las autoridades, depende también mucho de la voluntad de los usuarios, ¿no? A la hora de denunciar y a la hora de plantarse también para evitar que sus derechos sean vulnerados. Nosotros en esto hemos sido muy claros, seremos firmes en la aplicación de la ley y respetuosos también de los comerciantes que tienen sus derechos y a los cuales siempre abrimos las puertas para poder corregir las cosas que en muchos casos también nos corresponde corregir. Sí. Vimos que participaron hace unos días en la inutilización de algunas armas de fuego. Sí, gracias a la visita del Comisionado Nacional para el tema, el compañero Pablo Fernández, estuvimos allí en la sede de la UNES, Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en Barcelona. Se inutilizaron más de 600 armas, eso demuestra la voluntad de trabajo de nuestros organismos de seguridad en el estado Anzoátegui. Es un avance importante, cada arma que se quita, que se inutiliza, son vidas que salva la República a través de esta política. Y bueno, el objetivo es seguir avanzando. De hecho, Anzoátegui fue el punto de partida de una gira del compañero Pablo Fernández por todo el país para estas jornadas de inutilización. Qué bueno. Te propongo algo, vamos a una pausa y al regreso seguimos hablando de tu gestión al frente de la alcaldía del municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui. Luis José Marcano por TVS, la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy a través de las redes sociales de Desenlaces TVS en Twitter y Desenlaces TVS en Instagram. Ya venimos. Estamos de vuelta en su programa Desenlaces, acompañado de Luis José Marcano, alcalde del municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui. En materia de salud, Luis José, cuéntanos los avances más significativos en estos cortos meses de gestión. Sí, bueno, fíjate que nosotros en esa área hemos tenido que aplicar mucha audacia. Tú sabes que en el caso del estado Anzoátegui, la gobernación está en manos de la derecha venezolana y la competencia central del tema salud es de la gobernación, ¿no? Los hospitales, los ambulatorios son competencia directa de la gobernación. Sin embargo, bueno, cualquiera de nuestros vecinos y vecinas sabe perfectamente el nivel de deterioro en el cual ha entrado el tema de la infraestructura de salud y escolar y otras, pero hablando del tema de salud, que ha entrado en el caso de Barcelona y de todo el estado Anzoátegui en general. Frente a eso nosotros hemos tenido, bueno, que te decía, apelar un poco a la audacia también de generar algunas acciones que nos permitan generar atención directa en materia de salud a nuestro pueblo. En función de eso creamos hace un par de meses un programa que denominamos Base de Emisiones Móvil. Tú sabes que las bases de emisiones son una política de protección social creada por el presidente Nicolás Maduro. En el caso del municipio Simón Bolívar tenemos 18 bases de emisiones operativas, pero tenemos muchas comunidades vulnerables donde hace falta la presencia de una base de emisión que no la tenemos por ahora y digamos, es difícil tenerla con rapidez por lo que implica en términos de infraestructura, y hemos decidido crear esto de base de emisiones móvil, que no es más que el traslado de los servicios propios de la base de emisiones a comunidades donde no existe la infraestructura de base de emisiones. Estamos hablando del tema de alimentación, el tema salud y el tema del tema de educación, que hemos hecho en alianza con el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Uno de los problemas principales que se detectan y que se ven en el caso de los hospitales tiene que ver con el desvío de medicamentos. Es decir, muchas veces se genera la dotación de los medicamentos, pero bueno, mafias terminan tergiversando todo aquello y desviando los medicamentos. A través de esta política de llevar los servicios directos a las comunidades, nosotros hemos podido, en alianza con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, tener los medicamentos y llevarlos directos a las comunidades.
¿Qué resultado podemos decir que ha tenido este programa en sus primeros 2 meses de ejecución? Hemos atendido 17 comunidades, se han hecho 30 jornadas. En la mayor parte de las comunidades hemos estado 2 veces. Esto nos ha permitido una atención, los números para nosotros son muy alentadores. Hemos atendido a más de 20.000 personas en estas 17 comunidades. La alimentación, la atención es integral, pero el tema salud es central. La dotación directa de los medicamentos. Nosotros contamos en la alcaldía del municipio Simón Bolívar con unidades móviles ginecológicas, unidades para la atención especial de niños, unidades para el tema odontológico. Lo que hacemos es que trasladamos las unidades hasta las comunidades y ahí hemos hecho estas actividades. A la par de eso, nosotros tenemos, el municipio de Simón Bolívar cuenta con un sistema de clínicas, tenemos cuatro clínicas, una para atención especial a adultos mayores, otra para los trabajadores de la alcaldía del municipio Simón Bolívar, otra para los niños y una clínica especial para la mujer. A través de estas clínicas hemos logrado garantizar el tema de la atención fundamental para los vecinos y vecinas de Barcelona. Repito, en el contexto de la ausencia de un funcionamiento básico al menos del principal hospital de Barcelona y del Estado Anzoátegui, que es el Hospital Luis Racetti, de los principales ambulatorios del municipio, porque bueno, están bajo la administración nefasta de la gobernación del Estado Anzoátegui. Así que ahí hemos logrado avanzar con nuestras clínicas y con nuestro programa de atención directa a través de bases de emisiones móviles. Se impone la creatividad. Se impone la creatividad, nos obligan las circunstancias, pero además eso nos permite ir construyendo nuevas dinámicas. Y nos permite también burlar un poco esos mecanismos de desvío de medicamentos. Es ir directo a la comunidad donde existen los niveles de organización y generar la atención. Bueno, pero esos ejercicios de gobierno innovadores, siempre sale algo bueno de allí. Por supuesto, y ha salido, y está saliendo. Así es. En materia de educación y cultura, Luis José. Sí, el tema educativo, fíjate, estamos iniciando nuestro año escolar. Barcelona tiene más de 160 escuelas y liceos, centros educativos. El 20%, el 15% de ellos están bajo la administración de la gobernación del Estado Anzoátegui. No hay tampoco ningún tipo de trabajo en esa materia. Eso nos ha obligado a nosotros a hacer un esfuerzo mucho mayor. Hemos estado trabajando durante el mes de septiembre, lo hicimos, tomamos 10 escuelas, las que tenían el mayor nivel de deterioro. Nos metimos allí, hay una principal, te puedo mencionar, la Riaza Calatrava, que está en el centro de la ciudad de Barcelona, tiene una matrícula de más de 1.300 niños. Hicimos un trabajo integral de pintura, rehabilitación de techos, dotaciones, etc. Y así lo hemos estado haciendo en algunas otras escuelas. Este mes de octubre vamos a afianzar el trabajo también allí en las escuelas, con nuestra Corporación de Servicios Públicos, el tema del desmalezamiento, el tema de la pintura, el tema de los pupitres, que es una gran debilidad que tenemos ahorita. Hemos hecho alianzas también con algunas empresas privadas. Eso nos ha permitido, en la segunda quincena del mes de septiembre, dotamos a 1.500 niños y niñas de zapatos. Sabes que el tema de los zapatos es un tema difícil ahorita, ¿no? Tenemos niños, sobre todo en las comunidades más vulnerables, que bueno, no tienen zapatos, o sea, no tienen para comprar el zapato escolar. Ahí se ha hecho una alianza con la empresa privada que nos ha permitido generar estas dotaciones y en esa medida, bueno, hemos ido avanzando. Ya esta misma semana se asignaron a nuestro municipio Simón Bolívar casi 100.000 morrales con sus útiles escolares. Eso nos va a permitir tener una cobertura casi plena de todos nuestros centros educativos. No habrá niño, niña en nuestro municipio que no reciba su morral, que no reciba sus útiles escolares que está enviando el presidente Nicolás Maduro y que forma parte de esa política de protección. ¿Qué consiste el Plan Cambote? El Plan Cambote es un plan para la juventud. Nosotros creamos en la alcaldía un gabinete para las juventudes de nuestro municipio. Allí agrupamos varias direcciones de la alcaldía, una dirección que está destinada al tema del financiamiento, al emprendimiento, la dirección de deporte, que el tema deportivo siempre está vinculado a la juventud, y obviamente la dirección de juventudes. El Cambote es un abordaje integral en distintas comunidades. Nosotros tenemos algunos espacios muy significativos. Tenemos nuestro estadio principal de Las Casitas, que es un estadio multidisciplinario, el Yulimar Rojas en Tronconal Quinto, el Parque Hugo Chávez en el sector Rómulo Gallegos, tenemos nuestro Estadio Venezuela, es decir, lugares emblemáticos de nuestra ciudad de Barcelona para la práctica deportiva, para la práctica recreativa, que son abordados a través de este gabinete de juventudes, no solamente para el tema deportivo, que a la fecha nosotros podemos decir
En 4 jornadas que hemos realizado hemos hecho dotación de balones de fútbol, de baloncesto, dotación para el tema deportivo, pero no es solamente ese tema recreativo, sino que está muy vinculado fundamentalmente al potenciar iniciativas productivas dentro de esas comunidades. Nosotros tenemos en alianza con el INSEE un programa, por ejemplo, para la elaboración de panes. Lo vimos ahorita en el Parque Hugo Chávez. Bueno, esa alianza permite incluir a jóvenes que tienen cualidades, que tienen la voluntad fundamentalmente de emprender a través de, te menciono el tema del pan, como te puedo mencionar el tema de la elaboración de franelas, de gorras, etcétera, etcétera. Es decir, actividades productivas de la juventud que encuentran en la alcaldía un espacio para atender. Vamos a tener un hito importante a mediados de este mes de octubre, gracias a una alianza que establecimos con el Banco del Tesoro. Vamos a financiar a cerca de 100 jóvenes de nuestro municipio, van a recibir financiamiento para sus proyectos productivos. Muchos de esos jóvenes vienen de los sectores populares de nuestro municipio, muchos de esos jóvenes están en las universidades e institutos tecnológicos de nuestro municipio y nuestra voluntad es impulsarlos, es acompañarlos en el emprendimiento. Entonces Cambote es eso, es un abordaje integral para la juventud. Bueno, el problema del transporte se ha convertido en un problema nacional. Sí. Yo quiero que nos hable cómo está la situación en Sí, Barcelona. en el caso específico de Barcelona no se puede hablar del transporte sin hablar también de su interacción con el resto de los municipios del área metropolitana, ¿no? Ahí hablamos de Urbaneja, del municipio Sotillo, Puerto La Cruz y de Guanta. Hay una mancomunidad de transporte. Nosotros, Dios gracias y gracias al presidente Nicolás Maduro, que en el año 2015 se inauguró un sistema de transporte que comunica toda esa área metropolitana, el BTR. Ese es un alivio para el transporte dentro del área metropolitana. Sin embargo, tenemos una merma significativa de las unidades de transporte en el municipio Simón Bolívar y en toda el área metropolitana. La alcaldía del municipio Simón Bolívar tiene algunas unidades con las cuales sobre todo nos enfocamos en el tema del transporte hacia las comunidades rurales o hacia las comunidades del sur de la ciudad de Barcelona. Estamos rehabilitando ahorita 10 unidades que nos van a permitir paliar un poco la situación. El Ministerio de Transporte está fortaleciendo también las rutas del BTR. Eso debería ayudarnos este mes de octubre a bajar un poco la presión. Sin duda es un tema complejo, un tema difícil. Tenemos saturación de las unidades de transporte en el municipio y en todo el área metropolitana, pero se está haciendo un esfuerzo en la dotación, fundamentalmente, de cauchos, de aceite, de baterías que permitan levantar la flota. Es un problema de flota de transporte. En la medida que nosotros podamos ir levantando la flota, en esa medida, pues vamos a ir aliviando un poco el problema que tenemos. Antes de irnos al corte, el tema de la relación con la gobernación. Es difícil, se hace más cuesta arriba el ejercicio del gobierno en la alcaldía sin un apoyo de la gobernación. Nosotros somos el municipio capital del estado Anzoátegui. En nuestro municipio está la gobernación, sus sedes administrativas centrales están en el municipio. Y más allá de cualquier observación que se pueda hacer a los 18 años de gestión de la Revolución Bolivariana desde la gobernación del estado Anzoátegui, cualquiera que a estas alturas, cualquier habitante del estado Anzoátegui a estas alturas, que haga una valoración de esos 18 años y haga una valoración de este año nefasto de gobierno de quien hoy ocupa la gobernación del estado Anzoátegui, puede evidentemente ponderar y evidenciar lo trágico que ha sido para nuestro estado que la Revolución Bolivariana haya perdido la gobernación. A veces estos días alguien me decía, bueno, lo que pasa es que tú no puedes ni hablar ni bien ni mal, porque es que no hace nada. O sea, No hay presencia del gobernador. Es inexistente, pues, desde cualquier punto de vista. En estos días, lo más que hemos visto, y es lamentable, desde aquí nosotros nos solidarizamos con los trabajadores de la gobernación del estado Anzoátegui, y bueno, eso es semanalmente una protesta de los trabajadores de la gobernación contra el gobernador, por distintas razones. Por incumplimiento de pagos, por desmejora, por despidos. Aquí hay que recordar que si en un año de gobierno de quien está allí en el estado Anzoátegui algo se puede sacar, es el despido de cerca de 3.000 personas. Eso es lo único que uno pudiera decir. De resto, nosotros lo decimos con absoluta transparencia y claridad, ni siquiera nos pregunten a los chavistas, pregúntenle a los opositores, independientemente de la posición de ese opositor, si es muy equilibrado, muy sensato, hasta el opositor más radical en el estado Anzoátegui tiene una opinión definitivamente negativa
de quien está ahí en esa gobernación. Eso es lamentable, pero bueno, eso nosotros lo superaremos en algún momento. Se está pagando caro el haber perdido la gobernación. Seguro, seguro. Y lo lamentable es que lo paga la gente. Claro. Lo paga la gente, pues. Es lo lamentable, más allá de las posiciones políticas que podamos tener. Voy a pausa, Luis José, y al regreso quiero que hablemos del Congreso del Partido. Luis José Marcano por TV es la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy a través de las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlaces, pero todavía hay temas muy importantes que tocar con el alcalde del municipio Simón Bolívar, del estado Anzoátegui, Luis José Marcano. Luis, yo antes de entrar a hablar del Congreso, yo quisiera que nos diera tu opinión sobre la importancia del Partido Socialista Unido de Venezuela para la revolución en esta coyuntura. Determinante, Rodolfo. Cuando tú valoras, cuando tú ves el escenario, tú dices, la potencia económica, militar, cultural, por su industria, Hollywood y todo, Estados Unidos, en contra de un país, fuego cruzado, permanentemente, bloqueando cuentas, amenazando, mintiendo, ¿no? Diciendo abiertamente, bueno, entre nuestras opciones está una intervención militar. Cuando tú ves ese escenario, cuando tú ves el escenario de lo que implica para un proyecto político el perder físicamente a un líder de la magnitud del comandante Hugo Chávez, cuando tú ves la conducta de fuerzas políticas y económicas de venezolanos, entre comillas, que claman por una intervención militar en el país, que sabotean la economía. Cuando tú ves esos elementos, cuando tú ves todo el daño que actos de corrupción gravísimos se aplicaron en contra de nuestra industria petrolera, y ahí está el fiscal general de la República permanentemente informando acerca de las barbaridades que allí se encuentran a propósito de las investigaciones de millones y millones de dólares que se robaron. Cuando tú ves ese escenario, tú dices, oye, ¿cómo hemos aguantado nosotros? Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo hemos aguantado? Entonces tú dices, bueno, hemos aguantado por distintas razones. Nosotros tenemos un pueblo que tiene un nivel de conciencia, de politización, ¿no? De debate, del tema político. Un pueblo con una historia. Nosotros somos los hijos de Bolívar, o sea, hijos de libertadores, de gente guerrera, combatiente, que defiende su soberanía y su independencia a cuesta de lo que sea y en las circunstancias que sea. Tú dices, bueno, tenemos una Fuerza Armada leal, una Fuerza Armada que se las ha jugado, pues, que los han amenazado, que los manipulan, mienten, etcétera, etcétera, y se ha mantenido nuestra Fuerza Armada leal a la Constitución, leal al proyecto bolivariano, al proyecto chavista. Y sin duda, tú tienes que valorar también la importancia en esa resistencia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Donde tú te metas, cualquier comunidad, cualquier barrio de este país, donde tú vayas, ahí tú vas a encontrar al Partido Socialista Unido de Venezuela. A través de un hombre, a través de una mujer, que todos los días está allí resistiendo, dando la cara, metiendo el pecho, como decimos nosotros. Muchas veces siendo evaluado de forma injusta por la misma comunidad. Y dice, bueno, pero es que el de la UVH es tal cosa, que tal, que esto y tal. Pero ese es el que está ahí dando la cara. Ese es el que le ha tocado, generar los niveles organizativos. Ese es el que le ha tocado, por ejemplo, cuando llega el CLAP, que sale a organizar, mira, vamos a acomodarnos, busca el camión que tenemos que ir a buscar las cajas, a qué hora va a ser la distribución, busca al miliciano para el tema de la seguridad, etcétera, etcétera. Así que más allá de cualquier debilidad, que obviamente tenemos, debilidades tenemos muchas dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, en todos los niveles, pero más allá de todas esas debilidades, nosotros podemos decir que estamos orgullosos del partido que tenemos. Un partido de masas. Estamos hablando de más de 6 millones de personas que tienen su carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela. O sea, no cualquier partido en el mundo puede decir, tengo 6 millones de militantes, de personas inscritas. Pero además, un partido con una capacidad de movilización tremenda.
O sea, que cuando el partido dice vamos para la calle, vamos a una marcha, tú lo notas, pues tú ves la fuerza con la cual se sale. Un partido que tiene una presencia territorial tremenda y que, obviamente, a propósito de los congresos que hemos venido realizando, ha entrado también en una fase de debate para su reimpulso, ¿no? Para visualizar las cosas a las cuales debe adecuarse, en las cuales debe ajustarse, en su nivel de participación en las gestiones de gobierno, ¿no? La participación no solamente a través de direcciones, sino también la participación, bueno, desde el punto de vista organizativo, que contribuya a que las políticas de gobierno se apliquen de forma efectiva, de contraloría, de supervisión, de impulso del poder popular. Así que bueno, en el escenario que nosotros tenemos, nosotros con absoluta certeza podemos decir el Partido Socialista Unido de Venezuela ha sido una columna vertebral de la resistencia heroica de nuestro proyecto bolivariano en medio de las dificultades tremendas que hemos tenido que afrontar. El balance del Congreso, Luis. El Congreso ha sido muy positivo. Hemos tenido durante estos meses espacios de debate, de discusión. Ha habido muchos planteamientos. Uno tiene que ver con el tema de la organización del partido, sus estructuras de dirección, cómo se organiza. El presidente ha trazado una orientación. El partido debe simplificar sus estructuras, ¿no? Para ser mucho más ágil. El presidente también ha hablado del tema de la comunicación, la capacidad que debe tener el partido de difundir el debate, de difundir las ideas, de difundir lo que hace la revolución bolivariana para resistir. Así que hay dos aspectos muy importantes, el tema organizativo, el tema comunicacional. El tema de gobierno, ¿no? El partido debe ser un generador de cuadros para gobernar, ¿no? Nosotros tenemos ahorita vigente el tercer Congreso de la Juventud. De allí deben salir y están saliendo en todas partes. En cualquier estado que tú vayas ahorita, tú vas a encontrar un alcalde joven, al menos uno. Vas a encontrar diputados jóvenes, vas a encontrar concejales jóvenes, hay ministros jóvenes. Es decir, la revolución... Una camada de viceministros sí, ahorita. de viceministros. Es decir, la revolución ha abierto los espacios para que la juventud participe, para que la juventud sea protagonista, para que la juventud dirija. Ahora, es responsabilidad de nosotros también como jóvenes estar a la altura de esa oportunidad. No es yo tengo un cargo porque soy joven, es yo tengo una responsabilidad, tengo una tarea porque estoy preparado para cumplirla y adicionalmente soy joven y se me da la oportunidad. Entonces nuestro reto está creo que uno de nuestros retos principales es en nuestra preparación, nuestra capacitación para ser muy efectivos, para ser eficientes, que era el clamor de nuestro comandante Chávez, que es clamor del presidente Nicolás Maduro, eficientes en las tareas de gobierno que la revolución bolivariana nos asigna. Y el espaldarazo que le ha dado el presidente Maduro a la juventud. Discutible, tremendo. No es un discurso. Pruebas hay miles. Exacto, o sea, es difícil que tú en el mundo tú te encuentres a una juventud que tenga tanto espacio para participar como la tiene en Venezuela. Fíjate que en estos días hacíamos esa valoración recordando que por cierto esta semana conmemoramos un año más de la pérdida física del compañero Robert Serra. Sí. Y recordábamos 2007, que se generó, bueno, toda una postura de parte de la derecha venezolana de colocar al frente a la juventud, y aquello parecía, bueno, la juventud contra Chávez. ¿Y en qué quedó la juventud de oposición en Venezuela? ¿Dónde están? ¿Qué espacios tienen para dirigir? ¿Qué espacios tienen para discutir? ¿Qué espacios tienen para proponer? Yo creo que logró, y me permito usarlo, pero no es mía la frase, fue de John Goycochea, cuando dijo, bueno, lo que pasó con la juventud de derecha es que nos usaron como condones. Eso fue lo que pasó, la revolución no. La revolución le dijo a la juventud, ustedes son protagonistas, y lo materializó. Y ahí está, acabamos de mencionar algunos ejemplos. Ahora es nuestra responsabilidad hacerlo bien. Esa es nuestra tarea ante la historia. Así es. ¿Cómo se prepara Anzoátegui y en concreto el municipio Simón Bolívar del estado de Anzoátegui para las elecciones a concejal? Bueno, bien, ya nosotros cumplimos con nuestra fase, cerrando la semana pasada. ¿Hay presencia de la juventud en esos candidatos? Muchísimo, ¿no? El 50% al menos. Y hay municipios donde más del 50% de los candidatos y candidatas son hombres y mujeres jóvenes. Cumplimos, además fue una orientación nacional, una orientación, no, ni siquiera quedaba a discreción de un jefe municipal aquí o allá, bueno, yo voy a meter este o aquello, no, una orientación, al menos el 50% deben ser jóvenes, al menos el 50% deben ser mujeres,
En el caso de nuestro municipio de Simón Bolívar, yo estoy muy contento porque más de la mitad son mujeres. Y eso nos ha permitido cumplir satisfactoriamente con la tarea que se nos encomendó de la Dirección Nacional, de hacer las postulaciones. Estamos en una fase ahora de revisión de todas esas postulaciones y entraremos, de acuerdo al cronograma electoral ya fijado por el Consejo Nacional Electoral, en una fase de campaña que va a ser una fase donde nosotros nos vamos a centrar mucho, nos vamos a concentrar en que nuestros hombres y mujeres postulados para las cámaras municipales generen, en el caso del municipio de Simón Bolívar, nos los hemos puesto como reto, un impulso mayor, aprovechar la campaña para impulsar en un nivel superior la conformación y la operatividad de nuestras comunas. Nuestra Cámara Municipal debe ser un instrumento al servicio del empoderamiento popular, de la gente organizada en cada uno de los barrios de nuestro municipio. ¿Organizada para qué? Organizada para el mejor vivir, organizada para el tema de los servicios públicos, pero también organizada para la productividad, organizada para la atención social, que es sin duda alguna el único camino que a nosotros nos va a permitir recuperarnos de estas dificultades y emprender un camino de crecimiento. José, envíale un saludo a toda la gente que te está viendo ahorita allá en el municipio de Simón Bolívar. Sí, bueno, a toda Venezuela, nuestro mensaje de confianza en el presidente Nicolás Maduro, en sus decisiones, en su sabiduría, en sus acciones, que son las acciones que nos van a conducir por la recuperación y el crecimiento, a todo nuestro estado Anzoátegui, independientemente de las dificultades que en tiempos recientes hayamos tenido y que se reflejan en esa tragedia de no tener hoy una gobernación al servicio de nuestro pueblo. Más allá de todo eso, nuestra firme convicción de que con trabajo permanente en las calles, todos los días, organizándonos, movilizándonos, preparándonos y construyendo, por ese camino estoy absolutamente convencido de que nosotros vamos a levantar nuevamente las banderas del Estado Anzoátegui como un Estado ejemplo y vanguardia de la revolución bolivariana. Y a nuestros vecinos y vecinas del municipio Simón Bolívar, el mensaje de avance, el mensaje de construcción y de ejemplo. El municipio de Simón Bolívar, como buena capital, como capital del Estado Anzoátegui, debe ser siempre un ejemplo a seguir. José, Gracias, agradecido. Rodolfo. A ti. Toda historia tiene su desenlace. Vimos el desenlace de esta historia de la mano del alcalde del municipio de Simón Bolívar del Estado Anzoátegui, Luis José Marcano. A todos ustedes, gracias por la interacción que han tenido en nuestras redes sociales, Desenlaces TVS en Twitter y Desenlaces TVS en Instagram, con la etiqueta Luis José Marcano por TVS. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.